que armamos tiene muchos elementos visuales, voy a tratar de ser como también descriptiva para que todos podamos tomar la información, pero no es más que un apoyo para ir ordenando. Eh, ahí estamos, Sí. porque los dejo de ver yo, así que cualquier cosa, cualquier apreciación o opinión o intervención, por favor, es más que bienvenida, porque como les decía, la idea de esto es que sea realmente un conversatorio, así que la idea es eso, que lo vayamos construyendo de manera colaborativa, ¿no? Sí quisiéramos empezar un poquito por contarles qué es ACIBDIN, que es el lugar desde el cual se enmarcan las prácticas. ACIBDIN es una ONG ubicada en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, Argentina, que está conformada desde sus inicios por profesionales y referentes de las familias, de niños, jóvenes y adultos con discapacidad múltiple y sordoceguera, que surge hace ya 23 años, o sea, tiene muchos años de trayectoria, e inicialmente surge para dar respuestas a la demanda de este grupo poblacional de personas con discapacidad múltiple sordocera, que en aquel entonces veían en cierta forma vulnerado el derecho al acceso a la educación y a las propuestas de calidad, porque las leyes y las políticas que eran previstas, digamos, a nivel nacional y provincial, no garantizaban justamente este derecho, ¿no?, de acceder a la educación. Entonces surge, motivados, digamos, por esta misión y esa visión que se forma ya, esto de ofrecer un espacio educativo que dé respuesta a las necesidades de esta franja poblacional. Claro está que desde aquel entonces hasta ahora se han modificado estos servicios educativos y terapéuticos, porque el contexto también se ha modificado, las leyes que regulan nuestras prácticas, las leyes a nivel educación, salud, las leyes laborales. Entonces, un poco los servicios se han ido reconfigurando bueno, para dar respuesta e ir acompañando también esos cambios sociales que se van sucediendo. En la actualidad, si tuviese como que definir las dos grandes líneas de acción que tiene la ONG, y sé que en algunos países la toma es en el hombro del guía. Nosotros buscamos que la toma se haga a la altura del codo, en el brazo. perdón, ¿hay alguien hablando? Porque no sé si es que yo la escucho bajito o... Yo creo que era un micrófono abierto, pero... Ok, perdón, escuché cualquier cosa, me avisan. No, les decía que en términos generales hay como dos grandes líneas de acción de la ONG. Por un lado son los servicios, como les decía, educativos y terapéuticos destinados directamente a las personas en situación de discapacidad, y que van desde la educación temprana para acompañar el desarrollo infantil temprano de 0 a 5 años. Hay servicios para apoyar lo que es la inclusión educativa, es decir, la participación de niños y jóvenes en las trayectorias escolares dentro del sistema educativo formal. Hay una cooperativa de trabajo para jóvenes y adultos que se ha constituido como un espacio laboral, ¿sí? Se llama Nutridim, se dedican a la elaboración de panificados y venta, ¿no?, de eso. Hay un servicio de ocio, recreación y tiempo libre que está pensado en atender la necesidad y el derecho a la recreación y el ocio en esta franja poblacional. Y uno de los últimos servicios que hemos pensado, propuesto, está en relación con el derecho a la vida independiente, ¿no?, trabajando con los jóvenes y sus familias para que puedan tener esto, el derecho de decidir y autogestionar sus metas como en la vida adulta. Como les decía recién, estos servicios se han ido modificando, atendiendo lo contextual, pero también se han ido modificando atendiendo las necesidades de los propios estudiantes y de las familias, ¿sí? Que fueron creciendo, que se fueron complejizando y movilizando esas necesidades, y que, bueno, los servicios un poco intentan dar respuesta a esas necesidades.
¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, hay una gran línea de trabajo de la ONG, de ACIDRIN, que tiene que ver con el trabajo con la comunidad, el trabajo con escuelas, con empresas, con instituciones de la comunidad en general, un poco apoyando acciones que garanticen que poco a poco esta sociedad vaya hacia un sentido más inclusivo, ¿no? En ese marco, bueno, acciones como estas que estamos transitando en la actualidad, charlas, formaciones, participación activa en diferentes propuestas, son parte del compromiso también de la organización para con esta misión y esta visión, ¿no? Eso era un poco como para encuadrar desde dónde salen las prácticas. Si tomamos, más allá del servicio específico, la propuesta particular, tomamos algunos marcos teóricos que orientan y son el eje en los cuales se sustentan las prácticas concretas, ¿no? Por un lado, la conceptualización de la discapacidad de un paradigma social, entendiendo esto que plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la situación de discapacidad surge un poco de esta interacción entre la persona y las barreras que ofrece un contexto particular, barreras actitudinales, comunicativas, físicas, corriendo un poco la mirada en que centrar solo el déficit o que la problemática está centrada en ese sujeto en particular, sino que es una responsabilidad también social trabajar en pos de que estas barreras disminuyan para garantizar ni más ni menos que la participación de la persona con discapacidad. En ese sentido, pensamos a la accesibilidad en este caso vamos a centrar un poco en la accesibilidad comunicativa, pero la accesibilidad en general como un derecho inherente, pensando ya al estudiante, a esta persona como un sujeto de derecho, y con justamente para ser redundante, con el derecho de contar con políticas públicas, con prácticas de calidad, que garanticen ni más ni menos el acceso a la participación, a la comunicación, a la participación en la vida social. Eso es como los grandes paradigmas en los cuales nos posicionamos. La planificación centrada en la persona también es uno de los puntos en donde anclamos las prácticas, esta forma de entender la configuración de los servicios y las prácticas concretas, ¿no? Considerando que la persona es el gestor de su propio proyecto de vida, y que los servicios y los agentes de apoyo somos los encargados de que eso pueda concretarse, ¿no? Entonces, los programas educativos, las planificaciones que pensamos siempre ponen como punto de partida, como centro, esa necesidad individual del estudiante y también de la familia, ¿sí? Otro gran punto que tenemos como norte, digamos, tiene que ver con la importancia del desarrollo de la comunicación. Nosotros entendemos que, bueno, nosotras anclado también en autores y paradigmas que lo visualizan, sin la posibilidad de desarrollo de la comunicación, es muy difícil pensar en el acceso al conocimiento, en una vida adulta plena, en esta constitución de sujeto, de la persona como sujeto, ¿no? Si yo no puedo encontrar un entorno que me ofrezca formas de decir, de poner mi punto de vista sobre la mesa, de ser escuchado y respetado como sujeto, tampoco puedo pensar ese estudiante desde un lugar de sujeto, ¿no? Entonces entendemos que el desarrollo de la comunicación, trabajar en pos de eso, es fundamental y es determinante para pensar una práctica educativa de calidad. ¿Vamos hasta ahí? No los veo. Sí, perfecto, Vero. Por último, también de las estrategias a ver, más que estrategias, uno de los marcos teóricos referenciales en los cuales nos centramos tiene que ver en la importancia de
pensar desde la propuesta de los currículum extendidos, de propuestas funcionales, de que la propuesta esté ajustada a las necesidades y sobre todo a las posibilidades de los estudiantes, y en donde ellos, en las distintas edades, ¿no?, encuentren real sentido a esos aprendizajes en contextos reales de participación. Entonces, muchas de las prácticas están desarrolladas en espacios de la comunidad, en la escuela, en el hogar, un poco para atender esta necesidad de abordar las distintas áreas del currículum extendido desde un lugar real, ¿no? Y que eso tenga un impacto en la calidad de vida del niño o del joven o del adulto, sin que quede solo en la planificación de un objetivo, en un papel o en un informe. Y ya metiéndonos un poquito más en el tema de comunicación, más allá de los marcos referenciales, que es a nivel de lo teórico, sí tenemos como esta convicción de que todos y todas tenemos algo para decir, y de que todas y todas tenemos el derecho de ser escuchados, ¿no? Cualquier persona que sea y habite este mundo, tiene algo para comunicar. Lo que comunica es importante, y el derecho de cualquier persona es que el contexto ofrezca múltiples opciones para poder justamente expresar y posicionarnos en el mundo, ¿no? Y estar íntimamente relacionado con esta plena constitución subjetiva, esto que decíamos recién, de entender el sujeto como un sujeto de derecho, con el acceso al aprendizaje, con garantizar la participación. Ahí hay un punto central, digamos, y esta es la convicción, si se quiere, más allá de los marcos teóricos, que atraviesa la realidad en las prácticas. Ahora, si organizamos alguna estrategia que utilizamos, seguramente muchas de ellas ustedes ya las conocen, si vienen del área de la educación especial, o lo han leído, o si están en contacto con niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad, seguramente sean cuestiones que ya conocen. Un poco la idea de esto es el intercambio a partir de esto. Una de las estrategias con las cuales generalmente iniciamos y es en cierta forma exitosa, tiene que ver con las valoraciones funcionales. Un poco conocer a ese sujeto, conocerlo a él o a ella, no el diagnóstico. En nuestras prácticas, bueno, aquí en Argentina se elabora un certificado de discapacidad que un poco garantice el acceso a los servicios, y ese certificado menciona un poco cuáles son los diagnósticos del orden con el DSM, ¿sí?, el orden más estandarizado. Y nuestros estudiantes llegan con diagnósticos largos e interminables en ese papel, y que muchas veces, si bien nos acercan un poco a entender o ver un marco general, no nos permiten conocer quién es Tiago, quién es Pilar, son los dos niños que están en las fotos, en esta plantilla de la presentación. Y ahí sí un poco las valoraciones funcionales nos invitan más a mirar a ese niño, cómo se comunica a nivel receptivo, a nivel expresivo, cuáles son esas funciones, esas formas y esas funciones comunicativas, es decir, para qué se comunica, cómo solicita la atención, cómo solicita la continuidad, cómo expresa el desagrado o la oposición. Y en relación a la comunicación también, cuáles son esos niveles de simbolización en contextos específicos, y a estos, cuáles son los contextos reales de participación en donde este niño, joven o adulto se comunique y para qué. Estas valoraciones funcionales, una de las grandes áreas que miramos tiene que ver con la comunicación, en entender o poder hacer una fotografía de hoy, cómo funcionan estos aspectos. Funcionan en el sentido, funcionan para la interacción, ¿sí? No está puesta la mirada en qué es lo que falta o qué es lo que el niño no puede, sino cuáles son esos elementos que garantizan la interacción de ese sujeto con otros, ¿no? En estas valoraciones funcionales generalmente también indagamos otros aspectos como estilos de aprendizaje,
el uso funcional de los canales sensoriales, habilidades sociales. Hay otras aristas que uno tiene en la mirada, pero en relación a la comunicación se convierte como la llave de entrada, si se quiere, un poco conocer o dar sentido cómo ese niño qué elementos, digamos, pone en juego en esas interacciones y qué oportunidades ofrece el contexto para eso, ¿sí? Eso es como central, volvemos a lo que decíamos recién, no mirar solo el niño o el joven o el adulto, sino mirar también el contexto, que tanto el contexto invita a la participación, qué elementos ofrece, cómo está dispuesto o no, qué otros recursos. Entonces ese es un punto central, si se quiere, en relación a las estrategias. Otra de las estrategias que generalmente pensamos en los programas está en relación con la comunicación total, entender que las múltiples formas de representación y expresión conviven de manera natural y genuina en las interacciones. Cuando pensamos en el desarrollo de las habilidades comunicativas, no nos centramos en un método específico, seguramente lo conocerán, digo, en comunicación aumentativa hay como muchos métodos con siglas y con propuestas como muy más del orden de lo directivo, ¿sí? Que un poco entendemos que no está puesto el foco tanto en el sujeto, sino en el método. Nosotros tratamos de poner el foco en ese sujeto, entonces en la práctica cotidiana tratamos de entender que la comunicación es total, es completa, uno comunica con los gestos, con el cuerpo, con objetos, con pictogramas, con movimientos corporales, o sea, las múltiples formas conviven de manera simultánea, tanto para entender la información del mundo como para también poner en valor mi punto de vista. Entonces, un poco ahí las imágenes intentan mostrar eso. En la de abajo está Catherine pintando, está eligiendo los colores, tiene la témpera concreta, también tiene un pictograma de color amarillo, está conviviendo el pictograma de pincel con el objeto concreto, el pincel. Y también en la otra imagen, lo que intenta representar, está Lara con su calendario de anticipación a partir de objetos, y está también Lourdes, que es su docente que acompaña, no solo poniendo a disposición esos objetos, sino también acompañando con verbalizaciones, gestos, ¿sí? Un poco para revalorizar esta convivencia de las múltiples formas de representación y expresión, y no centrar en un método o en una forma en particular. Acá hay otras imágenes. Está Julia, que es docente de un grupo en este caso de niñas, en donde se están utilizando pictogramas en un momento de saludo de asistencia, pictogramas, señas, gestos, ¿sí? Y también vemos a Valentina con su estudiante, con la misma diversidad de soportes, ¿sí? La expresión corporal, a partir de la seña, la imagen, ¿sí? De la verbalización, a lo cual él le responde con el gesto, digamos, de la seña de comer, ¿no? Esto de entender también la comunicación total es lo que nos facilita pensar las propuestas también grupales, garantizando que las conversaciones, sobre todo cuando pensamos en propuestas en donde conviven distintos estilos de comunicación y de necesidades, nos garantizamos de esta manera de que todos estemos participando de la comunicación y de la conversación, ¿no? Con distintos apoyos. Parte también de la estrategia de entender la comunicación total tiene que ver con visualizar que los entornos o los contextos físicos también comunican, ¿no? Y gran parte de lo que hacemos en la institución, y tratamos de llevar este trabajo a los hogares y a las escuelas de modalidad común, por ejemplo, en las empresas de trabajo donde algunos de nuestros jóvenes participan,
tiene que ver con esto que les decía, que el ambiente también a partir de determinados indicadores comunica. Entonces, por ejemplo, la señalización en las puertas de las aulas a partir de distintas formas, ya sea el pictograma, la palabra escrita, braille, indica que en ese lugar se desarrollan determinadas funciones, determinadas tareas con determinados recursos, bandas temáticas con los pasos o las secuencias de una actividad, por ejemplo, en la cocina, con lo que es la secuencia de los pasos para lavar los platos luego de terminar la merienda. En el baño hay otro tanto, con las secuencias propias a ese contexto, ¿no? De ir al inodoro, ¿no? En la secuencia para poder hacer sus necesidades, o lavarse las manos, o lavarse los dientes. El eje de esta plantilla tiene que ver con no solo, vuelvo al inicio nuevamente, no solo centrar la mirada o la intervención en ese estudiante, sino también pensar en cómo los contextos garantizan esta accesibilidad comunicativa y cómo los pensamos con múltiples recursos de representación para que el contexto también sea un comunicador, ¿no? Y que, por supuesto, a partir de ello, el estudiante tenga más posibilidades, más oportunidades de participación. Voy muy velozmente. ¿Cómo vamos? Los miro. Para mí súper claro, pero me gustaría que los colegas opinen, pregunten. Vamos muy rápido. Yo me tomo un matecito mientras ustedes Muy bien, respira. respiren un poquito. Colegas, ¿qué opinan? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy claro, dice Virginia Selva. Vamos. Por favor, sé que por ahí, pero por favor interrumpan, digan, porque... Pues es Yo sí tengo. enriquecedor, se hace más enriquecedor. A mí me Claro. ha parecido muy interesante, Vero, y muchas gracias por la explicación tan clara. En la anterior, en donde colocabas lo importante que es ir colocando las imágenes en los contextos y tenías la foto con varios pictogramas de secuencia, ¿cómo trabajan esto con los estudiantes? ¿Todo lo manejan? ¿Está en un espacio en donde todos tienen acceso? ¿Cómo hacer que no genere confusión de alguna manera una secuencia con la otra al tener pues los pictogramas en un solo espacio? De repente, pues Nosotros compartir. tratamos, Carmen, como vuelvo a esto, no es una receta y también muchas veces vamos midiendo en el ensayo y el error cómo va funcionando la estrategia. Sí tratamos de que los contextos sean lo más comunicativos posibles. Entonces, por ejemplo, la barra esta la banda de tareas de pictogramas abajo tiene braille también. Entonces tratamos de pensarlo más desde el diseño universal y en la convivencia de esas distintas formas de comunicación. Y hay veces hay estudiantes que, por ejemplo, usan un sistema con objetos concretos y llevan ¿no? Y aportan el contexto, ¿no? Tratamos de que sea lo más representativo. Después, no quiere decir que... A ver, ¿cuál es la intención de esto? Que el mismo contexto comunique. O sea, que sean pistas fijas para que los estudiantes puedan ir participando, ¿no? Y en eso, Creo como te que, decía recién, vamos probando muchas cosas. creo que la inquietud de Carmen es si ese entorno tan comunicativo llega a producir confusión en alguno de los estudiantes. ¿Es esa tu pregunta, Carmen? Sí, 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 sobre todo en la imagen anterior en donde estaba A ver, esta volvé como a la imagen pizarra. anterior. Vamos para atrás. Sí, Este panel, sí, el panel más que todo. este panel del medio, esa es una Sí, pizarra que está en un espacio común que tiene mucho vocabulario. No todos lo usan, Carmen. No, ajá, no es que todos lo usan, pero está ahí a disposición vocabulario. Ahora, por ejemplo, esa foto es un poquito vieja. Ahora lo que hicimos es, en la cocina, pusimos el vocabulario relativo a lo que sucede en la cocina. Bien, en las aulas, pero es un panel que ponemos a disposición vocabulario. Que perfecto. convive en paralelo con lo que les iba a contar ahora, con los calendarios y las agendas
particulares de los estudiantes. No es que reemplaza o suple, pero el contexto lo tiene disponible. Sí nos ha funcionado mucho eso también para ir esto del modelado a niveles más simbólicos de comunicación. Eso es como un gran ayuda, ¿no? Esto de que convivo como en el ejemplo de la puerta. Bueno, está el pictograma, pero también está la palabra escrita, está el braille, o sea, esto de ir, que el mismo, que el contexto tenga una riqueza en cuanto a formas más simbólicas de comunicación para ir un poco mostrando, digamos, diferentes como te decía recién, esto convive con las estrategias que usamos con cada estudiante, los calendarios, las agendas, las bandas temáticas, hay estrategias o recursos que están pensados para la individualidad del estudiante, ahí intenta la imagen reflejar un poco, por ejemplo, Jair utilizando pictogramas que tienen un tamaño y los bordes en rojo para ayudar al uso funcional de su visión, pero también hay calendarios con objetos, utilizamos pulsadores con salida de voz, bueno, los recursos son como muy variados. Sí, lo que es como determinante tiene que ver con la estrategia de anticipación, ¿sí? Yo acá puse algunas otras imágenes para que el estudiante pueda conocer la rutina, anticiparse, prepararse para la participación, y también tener que nuestras conversaciones no sean solo sobre el presente, el aquí y el ahora, sino también que los tópicos en las conversaciones puedan ir a un pasado y un futuro, ¿no? Porque si no, ese es como un gran desafío en cuanto a los tópicos de comunicación. Con las estrategias de los calendarios y de las agendas, que eso sí es como más individualizado de cada estudiante, podemos como avanzar a ese gran objetivo que está en relación de la anticipación y la calidad de las conversaciones. En las imágenes hay, por ejemplo, una agenda diaria de Fausto con pictogramas, y hay un calendario con objetos que es el que utiliza Lara. Y en cuanto a la estrategia de los calendarios, que estimo que también ya muchos lo conocerán, estas imágenes son de internet, así que se pueden recuperar. Hay estudiantes que usan esta estrategia de anticipación y cierre, ¿sí? En el inicio y cierre de las actividades. Hay otros que tienen una agenda, un calendario diario, ¿sí? En donde se describen un poco las rutinas de la jornada. Muchos de nuestros estudiantes hemos logrado que este calendario diario sea no solo de la jornada en donde nos encontramos, ¿sí? En Asibrin, sino que el calendario diario incluya las actividades en la escuela, en el hogar, ¿sí? Como se ha ampliado un poco estas nociones temporales, ¿no? Temporespaciales. Y algunos de nuestros estudiantes usan calendarios del orden de lo semanal y lo mensual. No es tan, en nuestra práctica al menos, muchas veces conviven, ¿sí? Aquellos estudiantes que han logrado alcanzar el nivel, digamos, de un calendario semanal o que lo usan como recurso, siguen utilizando este calendario diario para algunas jornadas o algunas rutinas más específicas. No es que una estrategia descarta totalmente la otra, sino que las vamos como resignificando un poco, como decían, poniendo en el centro la necesidad del estudiante y no la estrategia pedagógica y comunicativa en sí. Entonces vamos como tratando de estar como muy atentas a esas necesidades, ¿no? Y otra de las estrategias que nos garantiza, digamos, la participación tiene que ver con la posibilidad de que el estudiante se involucre activamente en elecciones. En la rutina, ahí en la imagen se ve a Pedro eligiendo a partir del uso de un soporte de alta tecnología como es la tablet, tiene un tablero de 3 opciones, y con el pulsador él indica cuándo quiere elegir, quiero decir algo, es el que tiene grabado el pulsador, y también vemos a Ciro eligiendo entre 2 opciones analógicas en pictogramas. Pero como ejemplos de estos hay muchos, porque sí tenemos como la certeza esa que se aprende a elegir eligiendo, y que y en sintonía con esta convicción de que todos tenemos algo para decir, y creo que tenés para decir es importante. Entonces ir involucrando o ir generando en
en la misma rutina diaria, espacios, momentos, ir garantizando los recursos para que el estudiante tome un rol activo en esas elecciones, es como central, ¿no? O sea, una de las estrategias, si se quiere, privilegiar. Ahí en la otra imagen está Kevin, eligiendo entre dos palabras a partir de una serialización. Y después está Azul en el momento de la merienda, con un dispositivo, una tablet también, y un panel. El panel tiene el quiero, tomar o comer, y así solicita la ayuda del adulto. Lo que intenta reflejar las imágenes tienen que ver con las múltiples formas, volvemos a las que se garantiza estas elecciones, o se garantizan las oportunidades de participar en elecciones, pero que están presentes a lo largo de toda la práctica. Acá hay algunas otras formas, hay algunos soportes más del orden, nosotros pensamos en soportes más dinámicos o más estáticos, también muy ajustados a las necesidades de los estudiantes. Algunos soportes más dinámicos son similares, esta imagen está tomada de internet, pero tiene que ver con tener, si se quiere, el vocabulario suelto, ir organizándolo de manera dinámica, si es lo que usa Valentina, por ejemplo, este recorte de la foto que veíamos anteriormente, ¿sí? En donde las opciones se van construyendo, ¿sí? Son soportes no estandarizados, en donde a partir de la conversación, la rutina o la situación se van modificando las opciones. Y con algunos otros estudiantes o en otras situaciones utilizamos soportes más estáticos, del orden de los displays, ¿no? Con distintos niveles de complejidad. Un poco, bueno, ahí se ve en una imagen cómo podemos saludar, hay tres opciones: dar la mano, dar un beso, dar un abrazo, eso es uno. Eso se utiliza, utilizan dos de las estudiantes en un momento de saludo de rutina. Hay la imagen de otro display con opciones más estáticas en relación al momento de vestimenta, ¿sí? Entonces hay un vocabulario como campera, calzoncillo, medias, pantalones, zapatos, ¿sí? Y hay la imagen de otro display, también más estático, pero tiene otro nivel de complejidad, que un poco propone algunas categorías semánticas, ¿sí? El tópico es jugar, y hay opciones de sujetos, es decir, sustantivos, es con quién, opciones de dónde quiero jugar, algunas opciones en relación a los objetos, y algunos organizadores o dinamizadores de la comunicación, que tiene que ver con vocabulario tipo terminar, cambiar de opción, me gusta, no me gusta, para también ir enriqueciendo las conversaciones. Más allá de qué soporte, si es dinámico, si es estático, de cada nivel de complejidad, eso lo determina la necesidad del estudiante, el estilo comunicativo a nivel receptivo y expresivo, y también la propuesta, ¿no? Que estos recursos o que estas estrategias se incluyan con sentido en la propuesta, ¿no? Eso tiene que ver un poco con qué estrategias más del orden en la interacción y en lo pedagógico. Y sí nos parecía compartir algunos recursos y a veces que sí incorporamos. Como les digo, esto no es receta, hay mucho disponible bueno, hoy tenemos como más acceso en la web, digamos, pero también depende mucho de la creatividad. Así bien es una organización que poseemos bajos recursos, entonces muchos de los recursos y de los materiales dependen también mucho de nuestra creatividad e imaginación, y sí se puede, digamos, no es que depende solo de tener el dinero para comprar los recursos, ¿no? Un poco queríamos compartir eso. Como les decía, usamos algunos recursos más estáticos, como los veíamos recién, los displays, los indicadores de ambiente en algunos lugares de la institución, y otros más dinámicos que lo vamos construyendo en las conversaciones con los estudiantes. Y sí usamos algunos recursos tecnológicos de alta, media y baja tecnología. Ahora esperen que voy a tratar de ir describiendo las imágenes.
Algunos recursos de baja tecnología son aquellos que no tienen un desarrollo tecnológico elevado, ¿sí? Generalmente son de bajo costo, y nos permiten resolverlo muy fácilmente a partir de, bueno, ahí por ejemplo está Lara, participando en una actividad de pintar, y tiene una adaptación muy sencilla que es como por ejemplo la manija de una jarra de servir jugo, ¿sí? Con algunos abrojos. Está Pedro escribiendo su nombre con letras impresas. Hay, bueno, impresiones, plastificaciones, ¿sí? Algunos displays, vemos a Mateo leyendo un cuento con el cuento con distintos niveles de representación, como son las imágenes, los objetos y el tablero de lecciones. Este tipo de recursos de baja tecnología son un poco los incluimos como muy cotidianamente, porque como les digo, son los más, los primeros, digamos, que sumamos a la propuesta. En algunas situaciones incluimos recursos de media tecnología, que son aquellos que si bien tienen un cierto nivel de desarrollo tecnológico, no categorizan todavía como alta, porque en alta llamaban los dispositivos como tablets, celulares, ¿sí? En estos dispositivos de media tecnología, mucho lo que usamos son comunicadores con salida de voz, ¿sí? En donde grabas un mensaje y el estudiante a partir de presionarlo puede tener interacción con el entorno. Entonces, por ejemplo, en la imagen de abajo, en el momento de la merienda, Tomás está solicitando quiero más a partir de presionar el pulsador, entonces la docente bueno, lo ayuda a dar continuidad a la merienda. Sofía está presionando o activando el osito de juguete con una adaptación sencilla al juguete a partir del pulsador. Lorenzo está saludando, se dice el gesto de su mano saludando, está diciendo hola, ¿cómo estás? A partir también de presionar el pulsador. Y Manuel está activando la procesadora para hacer un jugo de frutas, a partir del uso también de un pulsador y un adaptador de electrodomésticos. Yo ahí después les comparto algunas páginas web para donde hay disponible una serie de recursos de este tipo. Y acá pusimos algunas imágenes de recursos de alta tecnología, como les decía recién, las tablets, las computadoras, pulsadores para activar, digamos, y tener el efecto en la compu. Pedro utiliza el dispositivo de seguimiento visual para manejar su computadora. Pensar en la incorporación de dispositivos de alta tecnología no puede ir separado de un programa de calidad y pensado y ajustado a las necesidades de los estudiantes. Muchas veces, bueno, nos ha pasado también esto de creer, bueno, tengo la tablet y se resuelven todos mis problemas, ¿no? Tengo un sistema de comunicación aumentativo en la tablet y listo, ya está. Y la verdad es que si no hay un programa educativo desde el orden de lo educativo para que esa propuesta se vaya incorporando con sentido a la vida de ese niño, joven o adulto, en donde haya un entorno que favorezca la comunicación, el dispositivo por sí mismo queda... no funciona, queda guardado generalmente en un cajón en los hogares, ¿no? Entonces, si bien son como muy valiosos en cuanto a las oportunidades que ofrecen, los dispositivos de alta tecnología, lo real, o al menos de nuestra experiencia, es que por sí mismo no agotan la necesidad de abordar la comunicación desde una manera más global o más general. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en las aulas, Vero, de que por allí decimos que utilizamos métodos alternativos y aumentativos de comunicación y lo único que llegas a ver son pictogramas y en realidad no se está focalizando, ¿sí?, en esta necesidad del estudiante,
en esta potencialidad del estudiante, sino que estamos focalizando en el recurso que tenemos disponible. Llámale tablet, llámale pictograma, llámale, ¿sí? Y a mí particularmente lo que más me preocupa es qué pasa con estos niños presimbólicos, ¿no? Que con esos recursos que estoy implementando, no estoy facilitando el desarrollo de la comunicación. Entonces, esto que dijiste vos, ¿no? De anclar los diferentes recursos con el programa educativo personalizado del estudiante es el ABC, digamos. Es la clave, porque si no podemos, como digo, el mejor dispositivo, con el mejor software, y a lo mejor nuestro estudiante no es significativo los pictogramas. Entonces, esto decimos, la necesidad, ¿dónde lo voy a usar para comunicar qué? Que eso que comunica tenga un impacto en esa interacción, todo eso. Y para eso, digo, el dispositivo, al menos en nuestra experiencia, ¿sí? Yo hablo desde lo que las historias que hemos acompañado, la incorporación de la tecnología, sobre todo de la tecnología, tiene verdadero impacto cuando el estudiante ya transitó un camino previo para que eso realmente llegue en el momento que tiene que llegar. La tablet y el software por sí mismo no agota la necesidad o el objetivo del desarrollo de la comunicación. Entonces, esto que por ahí es, no, hasta que no hemos discutido, no, porque hasta que no tenga la tablet, no, o hasta que no tenga el software, no es por eso. Podemos ir haciendo un montón de otras cosas, ir construyendo competencias y aprendizajes para ver si en algún momento el estudiante puede incorporar o no, porque por ahí no hay posibilidades reales, al menos en nuestros contextos, de que un estudiante cuente con un dispositivo de alta tecnología por el costo económico que eso tiene. Pero eso no detiene, o intentamos que eso no detenga la posibilidad del desarrollo de la comunicación, más allá que no esté el dispositivo, ¿no? Ahí la baja tecnología es como la gran aliada, es como el punto de partida. Más allá de esto que decías vos, más allá de los niveles de tecnología y los recursos, que ahí yo les voy a compartir, traté de poner como lo más de páginas web, de alta, de baja, o sea, puse como un montón de repositorios de recursos que ahí se los paso para que puedan entrar y mirar. Yo creo que la clave está en esto de la valoración funcional, en conocer a mi estudiante y en que la propuesta sea funcional y acorde a esas necesidades y esos objetivos. Después de ahí empezar a buscar los recursos. O sea, empezar el caminito por ese lugar y después llegar a qué recursos, porque si empezamos por qué recursos hay, nos mareamos, hay un montón y seguramente no todos se ajusten. El gran trabajo del educador, creo que del docente, de los lugares en donde estamos, tiene que ver con la estrategia de diseñar diseñar la articulación entre necesidad, funcionalidad y recursos. No quedamos solo recursos, ¿no? Y si no, corremos otro riesgo, que como solo conocemos un recurso o dos recursos, son los únicos que utilizamos y que no necesariamente va a ser funcional, ¿no?, para nuestro estudiante. Entonces, yo digo que tener una paleta de color, ¿no?, en relación a recursos. Y es un poco lo mismo que centrar la estrategia de desarrollo de comunicación en un método específico. Es decir, bueno, es como centrar que el foco esté puesto en el método o en el recurso, en este caso, más que en el estudiante. En el estudiante, así es. Gracias, Vera. Ahí compartí el chat como una... Ahí les muestro. Estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, es una plantillita. Algunas imágenes, le he tapado la cara a los estudiantes para poder compartirlo, con algunas opciones de baja tecnología, media tecnología, alta,
Y algunos, en estos iconos, los iconos en la presentación encuentran algunos enlaces más teóricos, ¿sí? de recursos más teóricos, y algunas páginas web disponibles con distintas perspectivas y distintos recursos que usamos. Acá hay más, algunas páginas web, y un enlace, una carpeta con algunos recursos más del orden que quizás los hayan leído. Bueno, no sé si ustedes tienen acceso, pero tiene que ver con el libro de cómo pensar en la incorporación de un calendario, comunicación expresiva y receptiva. O sea, hay seguramente algunas cosas ya conozcan, pero si no, son como un muy buen punto de partida para pensar después los recursos, porque si no, nos vamos a hacer el caminito inverso. Bueno. ¿Alguien quiere opinar, decir, preguntar? Preguntar no sé, porque no sé si tengo la respuesta, pero opinar, no sé, son cosas que ya han trabajado, que las habían conocido, no. A ver, yo, Darío. Hola, Darío. Gracias por la conferencia y bueno, mi pregunta es ¿dónde se consiguen estos pulsadores donde grabas varios mensajes y se pulsan diferentes botones para que se escuche lo que quiere decir la persona con Sí. sordoceguera que lo usa? Esos, hay una página que se llama Hablenet, que vende como estandarizados. Eso en Estados Unidos tienen un costo elevado, ¿sí? Otra de las opciones que tenemos, como un poco más accesible, en nuestro país tenemos una plataforma que es Mercado Libre, entonces solemos buscar ahí algunos de esos botones. Hay algunas empresas más a nivel local que lo distribuyen. Y lo que hicimos hace 2 años, que por ahí puede estar como muy interesante, en nuestra universidad acá de Río Cuarto está la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, ¿sí? Entonces armamos un convenio con la universidad y los estudiantes para ser futuros ingenieros en telecomunicaciones a partir de una práctica sociocomunitaria, que es un formato que tiene la universidad, nos hicieron algunos botones y nos lo dieron. No sé si es como pensar quizás en la comunidad de ustedes, si tienen alguna red o alguna posibilidad de establecer algún lazo institucional que se conecte, porque eso la verdad que no tuvo costo alguno, digo, en cuanto a lo económico, y fue como muy interesante esa posibilidad. De allí los sacamos. Pues sí, tienen un costo, pero, o sea, ¿dónde, para no tener que construirlo, dónde existe ya fabricaciones a la venta? Ahí te voy a poner en el chat una de las páginas web, como te digo, Hablenet, que es una de las más conocidas. Y si no, ¿de dónde sos vos, Darío? La página, ¿qué página? Ahí te la paso. Bueno. ¿Cómo se les llama? Esos son Pulsador. pulsadores con salida de voz, o dispositivos con salida de voz. Hay algunos que permiten grabar solo un mensaje, hay otros que permiten grabar mensajes secuenciados. Hay como varias opciones. Hay como, está bueno, como les decíamos con Grab, para ahí conocer cuál es la necesidad, digamos, de los estudiantes o en qué momento de la rutina lo voy a incorporar para que realmente tenga sentido
y funcionalidad, ¿no? Si no, bueno, vas a ser como otro objeto más en las salas. Ok, y gracias. incendio. Gracias. Ah. ¿Hay más? ¿Alguna idea? No te escucho, Dra. Perdón. Silencio. No, les decía si había alguna pregunta, algún comentario, algo que haya dicho Verónica que nos haya llevado a la reflexión de nuestra propia práctica. Bueno, parece que no, Vero. Muy explícita, muy clara tu presentación. Muchísimas gracias. Realmente un lujo escucharte. Creo que Yo quiero decir que quedamos a disposición, más allá de los recursos que compartimos, quedamos a disposición desde Asidin en el Instagram, que nos encuentran como Asidin-identidades, o el correo electrónico que le puedo poner en el mail, para lo que haga falta. No, y quiero como remarcar esto, no porque sea una receta o porque es parte de compartir el camino transitado, que lo vamos aprendiendo también. Y eso, si eso puede allanar algún camino o allanarnos a nosotros en algún momento algún camino, es más que bienvenido. Así que ahí les voy a poner por si después de esto. muchísimas gracias. Ponelo en el chat al Instagram, así los pueden seguir. Bueno, eso quería expresarles, que realmente siento que ha sido muy fructífero el encuentro, con mucha humildad, pero también muchísima claridad, los conceptos vertidos, y no solamente desde lo conceptual, sino de la aplicación de esos conceptos en el quehacer diario, ¿no? Como para nosotros como profesionales o familiares o propias personas con discapacidad. Así que, Vero, muchísimas gracias por haberte sumado a este conversatorio, y le cedo la palabra a Carmen, que por allí quiere decir algunas palabras también. No, solamente agregar y sumarme el agradecimiento, Verónica, por tu generosa presentación, muy clara. Creo que las imágenes pues hablaban muchísimo por sí mismas, y eso nos da una mirada bastante completa y clara en cuanto a cómo podemos trabajar el tema de la comunicación aumentativa, alternativa, realmente cuáles son los recursos que tenemos, cómo utilizarlos, y sobre todo pues responder, ahí sí tú lo dijiste muy claro, a las necesidades del estudiante, y eso hace que no tengamos receta, sino que tenemos que ir incluso explorando con ellos mismos cuál es el sistema de comunicación de su preferencia y con el que también responden de manera más asertiva, positiva, eficiente. Así que al contrario, creo que con esto nos damos, ahí sí que muy, muy satisfechos, y que vamos avanzando en lo que estamos buscando con Graciela en torno a las acciones de la campaña. Así que muchas gracias por tu generosa participación. Gracias, muchas gracias a gracias. ustedes por la escucha activa. Y está bueno esto, que no hay receta. El tema es no intentarlo. Después los caminos, los recursos, las formas, eso se va construyendo junto al estudiante. Gran desafío es no vulnerar ese derecho al acceso a la educación y a la comunicación que todos nuestros estudiantes, independientemente del lugar geográfico en donde estemos, independientemente de las necesidades y demás, lo tienen. Entonces, me parece que el gran desafío está, después uno encuentra mejores, peores,
va construyendo opciones. Creo que eso es muy valioso, que estemos hoy aquí reunidos por eso, ¿no? Pero bueno, Bueno, muchas por eso. gracias. Y gracias al equipo también de ACIRDIN, que, bueno, Sí. como tú has manifestado, han trabajado todos juntos. Y un beso inmenso a Lara. Qué grande está. Muy Hermosa, grande. pero bella. Siempre fue muy bonita esa niña. Así Bueno. es. Ya es una adulta, Bueno. estamos buscando trabajo ya. Ay, mira, Sí, qué sí. hermoso, qué bueno, qué lindo ver a los chicos crecer. La pena es que nosotros también seguimos creciendo. También, señora. Bueno, un abrazo a todos y Bueno. muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Chao. Gracias.